dejar atrás, priorizando los términos más prácticos. Bueno, si os parece, ahora vamos a saludar a Karina Escobar, que es la presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes. Hoy, precisamente, como venimos contando desde las 9 de la mañana, hice homenaje a todas las víctimas de COVID y también al personal sanitario, al que se le aplaudía, como bien decía el rey en su discurso, todos los días durante, en fin, todos estos meses a las 8 de la tarde, ¿verdad? Bueno, pues queremos saludar a Karina Escobar. Señora Escobar, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, estamos otra vez preocupados. Bueno, primero unas palabras en torno a este homenaje, si le parece, en fin, al que se le ha dado hoy, el tercer año consecutivo que se le da, un homenaje porque la memoria la tenemos muy frágil y se nos olvida todo lo que hemos pasado y toda la gente que se ha quedado por el camino. Yo creo que es fundamental, ¿no?, seguir recordando a las personas que ya no están con nosotros, el esfuerzo que hicieron los profesionales sanitarios y que hicimos la sociedad como conjunto, ¿no?, y recordar a todas las personas que se han ido y lo que ha sido vivir una pandemia como esta, ¿no?, que ha afectado a la COVID, pero también ha afectado a otras patologías crónicas y ha afectado a nuestro sistema sanitario, que requiere pues de una transformación y volver a tener esos servicios que conocíamos antes de la pandemia. Bueno, estamos en un momento en el que tenemos la impresión de que no ocurre nada, aunque sí tenemos conocimiento de personas que tienen COVID en nuestro ámbito particular, muchos además, amigos conocidos, pero no tenemos esa sensación de vulnerabilidad. ¿Esto es peligroso? Bueno, la pandemia sigue con nosotros, desgraciadamente, y todavía queda para podernos librar de ella. Y sobre todo porque hemos invisibilizado los datos epidemiológicos de las personas más frágiles, ¿no? Además de las personas mayores, las personas con inmunosupresión o con enfermedades crónicas complejas, con lo cual nos faltan datos para hacer un análisis correcto, ¿no?, de la situación de la COVID, de cómo está afectando esto en las personas más frágiles y también cómo afecta en el sistema, ¿no? Qué necesidades están emergiendo al final entre sanitarios, servicios que en este momento se paralizan cuando aumenta la COVID, y todo esto nos falta por tenerlo pues muchísimo más claro con datos. Hay un elemento que nos ha acompañado durante todos estos meses, que es la mascarilla, y que ahora la verdad es que brilla por su ausencia. Tan solo en el transporte público, en las farmacias depende si la llevamos, en fin, en hospitales por supuesto, pero en general se nos suele olvidar en casa. Sí, desgraciadamente también la mascarilla de repente ha desaparecido. Nosotros hemos insistido mucho, ¿no?, que la mascarilla, sobre todo en este momento que consideramos séptima ola, en sitios cerrados o cuando no podamos guardar la distancia suficiente, sobre todo las personas vulnerables, sigan manteniendo la mascarilla. Y los que no sean vulnerables, recordar que alrededor suyo hay personas que si se contagian pues pueden tener pues una COVID mucho más grave, ¿no? Entonces, yo volvería a insistir, y a las autoridades sanitarias, que recordasen el uso de la mascarilla en interiores, sobre todo para aquellas personas más frágiles por razón de salud, además de por edad. Hay una cuestión que se pide con insistencia desde Andalucía, es la cuarta dosis. ¿Para cuándo esa cuarta dosis? En el ámbito de los inmunodeprimidos sí que nosotros más del 50% ya tenemos la cuarta dosis, que nos la pusimos en el primer trimestre de este año, ¿no? Con lo cual, para el resto de la población lo que hay que mirar si esta cuarta dosis pues da respuesta a las nuevas variantes, y ya no solo la cuarta dosis, ¿no? Nos preocupa en el ámbito de los pacientes crónicos todo el acceso a antivirales y más información que nos falta en cuanto a antivirales. Y como presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, es cierto que uno pasa la COVID de la mejor forma que puede. Desgraciadamente muchísima gente no pudo sobrevivir, pero lo cierto es que la gente que sí pudo sobrevivir, hay mucha gente que dice, bueno, pues me duelen los huesos que antes no me dolían, me lloran los ojos, tengo un dolor. Es decir, hay muchos factores que no están estudiados hoy en día y que son consecuencias, no hablemos ya del COVID persistente, y que son consecuencias de esta enfermedad y que tendrán que ser analizados con tiempo y forma. Desde luego, vienen a sumar pues una serie de parecido al long COVID, ¿no? Que al final pues temas neurológicos, de fatiga crónica, que al final pues lo que tenemos que evitar que se cronifiquen, ¿no? Y poderlo detectar cuanto antes, porque si no tenemos mucha gente pues pensando que no sabe lo que le pasa, claro, y poderles tratar, ¿no? Con lo cual sí que es importante seguir investigando y por eso tener datos claros de a quién afecta más la COVID y en este caso cómo afecta el post-COVID, ¿no? Y cómo podemos irlo solventando y que tengan la asistencia sanitaria que necesitan. De forma breve le van a preguntar tanto María Jesús como Pepe Luis como Ana Cabanillas. María Jesús, si quieres empezamos por ti. Sí, hola, buenos días. Yo quería hacer una pregunta sobre el tema del número de víctimas. Hoy se ha hecho un homenaje a las víctimas,
Y una prestigiosa revista como The Lancet dice que realmente las víctimas mortales han sido 3 veces más de las que se dice a nivel mundial. Es decir, en España estaríamos en 160.000 y en el mundo, en vez de 5 millones, 18 millones. Bueno, yo me gustaría saber qué opina sobre esto y sobre las personas que han tenido el COVID recientemente, que tienen muchísimas dudas sobre qué hacer si se ponen o no se ponen la tercera vacuna o incluso la cuarta, por los efectos que ha podido tener en otros pacientes el haberse puesto la vacuna. Pues estoy hablando de trombos, en fin. Bueno, el caso del exceso de mortalidad es un dato que publica el Ministerio de Sanidad y se debe a 3 factores. Por un lado, la COVID. Por otro lado, la cronicidad de las personas que estaban con patologías crónicas complejas, que han fallecido también pues en una situación de una asistencia que no ha sido la que deberíamos. Y también vamos a tener un exceso de mortalidad porque estamos llegando más tarde a los diagnósticos. Con lo cual, pues llegamos más tarde por el diagnóstico, a tratamientos, y va a haber pues un mayor número de fallecimientos debido a los problemas de asistencia sanitaria que hemos venido sufriendo, ¿no?, en estos 2 años. En cuanto a la información sobre las siguientes dosis, una vez pasada la COVID, es verdad que las vacunas, y esto lo tienen que decir las autoridades sanitarias, y bueno, yo voy a decir algo, pero es la autoridad sanitaria la que tiene que aclarar pues cuándo deben de ponerse la cuarta o la tercera vacuna. Las vacunas realmente pues nos protegen y eso está ahí, pero tienen efectos adversos y están publicados por la Agencia Española del Medicamento y se lleva un estrecho seguimiento, ¿no? Con lo cual, en este momento, pues lo que necesitamos es que nos aclaren, ¿no? Porque sí que el número de infectados ha subido durante los últimos 2 meses y esto al final tiene unas consecuencias en cómo seguir preveniendo a la población. De forma breve, le pregunto también Pepe Luis Vázquez. Sí, yo quería preguntarle si en base a esa petición, insistiendo en la cuarta dosis de la vacuna, realmente podría atajar de una manera considerable la evolución de casos entre las personas más vulnerables, que además son las que verdaderamente saturan, ¿no?, los centros sociosanitarios en este momento. Sí, por un lado, hasta que accedan a esa cuarta vacuna, que como ya dije, en el ámbito del grupo 7, con los grupos más inmunodeprimidos o con enfermedades graves, se supone que en el primer trimestre ya estaban vacunados de la cuarta vacuna, o en este caso más de un 50% estaban vacunados, pero estas personas también a veces no tienen el efecto deseado con la vacuna y tienen que recurrir a los antivirales. Por eso nosotros estamos, y al Ministerio de Sanidad se lo hemos repetido muchas veces, que necesitamos información más clara de cómo funciona ese cruce, ¿no?, entre cuarta vacuna o segunda dosis de refuerzo, que es para nosotros, y el ámbito de los antivirales para poder estar cubiertos del todo. Podemos tener una persona que esté trasplantada, inmunodeprimida, que se haya puesto 3 dosis y que en este momento pues se ponga una cuarta y posiblemente tenga que necesitar el antiviral porque no genere pues anticuerpos suficientes. Le pregunta Ana Cabanillas. Sí, buenos días. Yo quería saber, después del cambio de metodología a la hora de informar sobre los casos, que ya vemos que a partir de marzo se informa solo de la incidencia en mayores de 60 años, si usted considera que falta información para la toma de decisiones respecto a las medidas a tomar, respecto a las mascarillas en interiores, que a lo mejor si supiéramos la incidencia real sí que se adoptarían más medidas. Me gustaría saber su opinión. Yo no sé si se adoptarían más medidas, pero seríamos más transparentes en los datos epidemiológicos, ¿no? Y esto sirve para poder gestionar mejor en el ámbito sanitario y sobre todo para actuar con datos, ¿no?, que es lo más importante, y ser transparentes. Y en este momento, dando ese dato solo de los 60 años, de mayores de 60 años, lo que invitamos un poco a todos, ¿no?, a tener un sentimiento de que la pandemia se ha ido y esto es una cosa de otros, ¿no? Y al final, pues, por eso son necesarios estos datos, no invisibilizar a las personas frágiles, que en este caso se están invisibilizando los que no sean mayores, y en este caso nosotros reivindicamos que se den datos que ayuden a la gestión sanitaria y ayuden a los pacientes. Pues Karina Escobar, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, muchas gracias por estar aquí en Despierta Andalucía y compartir estos minutos. Muy amable. Muchas gracias a vosotros. Bueno, si les parece, ahora saludamos a nuestro